Hola, bienvenidas y bienvenidos. Quiero extender un cordial saludo a todos quienes conforman parte de este cuarto Congreso Internacional de Psicología, Nuevas Perspectivas de Psicología Clínica Postpandemia. Quiero iniciar este espacio para agradecer a la Escuela de Psicología por abrir este tema de conversación dentro de este congreso. Me parece muy atinado que dentro de las temáticas a hablar dentro de este congreso existe un espacio académico para conversar, perdón, acerca de la violencia de género y específicamente cómo podemos atender a mujeres que se ven eh, inmersas en situaciones de vulnerabilidad por violencia de género. Quiero iniciar presentándome. Mi nombre es Jennifer Tejada Rodríguez, soy licenciada en Psicología, coordinadora de la Cátedra de Género de la Universidad Tecnológica de El Salvador y también formo parte de la red de mujeres líderes eh, en educación superior en El Salvador, Red Ligas. Y pues, como reitero, para mí es un gusto, un verdadero placer poder compartir este espacio de conversación y quiero dejar de antemano las expectativas claras. Me parece muy importante que entendamos que ese espacio de reflexión va a estar guiado más allá de poder brindar técnicas específicas o un protocolo de atención específico para estos casos de violencia de género. Esta disertación o esta conversación va a estar más guiada a comprender cuál va a ser ese marco habilitador para que podamos brindar una atención especializada que esté dentro de lo que la ley establece. Específicamente la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres y otras leyes que vamos a ver poco a poco que también son habilitadoras para que podamos brindar una atención, no solo especializada, es decir, no solo técnicamente o teóricamente especializada, sino que también una atención humana que vaya a dirigirse a las mujeres que son o que más bien se ven inmersas en estas situaciones de vulnerabilidad por violencia de género. Quiero iniciar esta disertación pues hablando de un tema también importante como lo es los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales se dirige también o bajo los cuales se ampara esta conversación que vamos a tener. El primero e importante, bueno, ambos igual de importantes, pero he tomado estos dos a bien porque me parecen adecuados bajo la charla que vamos a tener. El primero es el ODS 5 acerca de igualdad de género. He tomado específicamente las metas de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Y el 5.5 que nos habla acerca de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Ya vamos a ver por qué, cómo se concatena estas metas con la charla que vamos a tener. Y también tomo a bien el ODS 16 acerca de paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué? Pues también queremos garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones que sean inclusivas, participativas y representativas, que respondan a las necesidades, en este caso de mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad por violencia. Y también promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor de un desarrollo sostenible, para lo cual pues también vamos a desarrollar esta pequeña agenda. Primero, me parece importante el poder entender la situación que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres. También pues hablar un poco acerca de conceptos y enfoques importantes para entender la violencia y cómo podemos brindar una atención
que no revictimice a las personas que ya enfrentan violencia. Factores también que habilitan el continuum de la violencia en la vida de las mujeres. Consideraciones para una atención libre de violencia, una atención psicoemocional y psicosocial libre de violencia y algunos aspectos adicionales que podemos tratar. Quiero iniciar pues hablando acerca de la situación de las niñas, adolescentes y mujeres. Esto, por supuesto, considerando la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, LEIV, y también datos recopilados por distintas instituciones, entre esas DIGESTIC, también datos analizados por ISDEMU, UNFPA, el Observatorio de Ormuza, también la iniciativa de Spotlight y otras instituciones que pues se encargan de hacer la revisión y de estar constantemente viendo cómo se desarrolla la vida de las mujeres y la situación de violencia que pueden enfrentar. Para esto, pues también tenemos que considerar qué es violencia contra la mujer. Cuando hablamos pues, de violencia de género, es un concepto bastante amplio, así que vamos a delimitar y adentrarnos específicamente a entender la violencia contra la mujer. De acuerdo a las Naciones Unidas, nos dice que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública y la vida como en la vida privada. Esto es muy importante, muy elemental para comprender la violencia que experimentan las mujeres en cualquier ciclo o en cualquier etapa de su vida. Y es que cuando nos referimos a la violencia de la pareja, muchas veces se ha considerado como algo que pertenece al ámbito privado. Entonces, aparentemente, pues la sociedad o la comunidad, las mismas personas que están cerca de esa situación de violencia, no, pues no pueden irrumpir porque se trata de una situación privada que se debe trabajar de forma privada en la pareja. Entonces nadie tiene intervención en esta situación. Esa visión poco a poco ha ido cambiando porque vemos que si consideramos el hecho de que la misma Constitución establece a la familia como núcleo de la sociedad, significa entonces que para garantizar una sociedad sana, sostenible y en paz, libre de violencia, tenemos que estar constantemente viendo qué suceden en esas relaciones de pareja o en esas familias, ¿verdad? Entonces no es un asunto privado, es un asunto que pertenece también a a la parte pública. Considerando pues distintos puntos de la violencia, eh, y de las tipologías de violencia más bien, quiero tomar dentro de esa situación de las niñas, adolescentes y mujeres salvadoreñas, eh, tres o me parece 5 puntos importantes, de 3 a 5 puntos importantes. El primero es acerca de la violencia sexual y es que en un estudio realizado este año, con unos datos recopilados en años anteriores, UNFPA revela que al menos 64 de cada 100 mujeres entre 15 años y más han experimentado algún hecho de violencia en algún momento de su vida, específicamente de violencia sexual. Entonces vemos cómo básicamente 6 de cada 10 mujeres ha experimentado violencia sexual en algún momento de su vida, en algún momento de su ciclo vital. Esto pues es una alarma bastante grande, ¿verdad? Vemos que son pues números bastante grandes también y que amenazan no solo a
mujeres, sino que estamos hablando de niñas y adolescentes de 15 años o más. Otro punto en cuanto a la violencia y que está íntimamente relacionado, pues los embarazos en niñas y adolescentes, esto sobre datos recopilados en 2020, también un estudio realizado por UNFPA, publicado en 2021, donde vemos que la tasa nacional de embarazos entre niñas y jóvenes entre los 10 y los 19 años es de 25,17 eh, por cada 1,000 habitantes. Entonces es también una tasa muy alta y más allá de eso, pues podemos apreciar que a nivel departamental, pues 10 de los 14 departamentos se encuentran por encima de la tasa nacional. Solo 4 son la excepción. Aún son números bastante altos. Sin embargo, pues podemos ver cómo hay departamentos cuya tasa supera pues por mucho la tasa nacional. Y que, por supuesto, hay que decirlo, en muchos de estos casos, esto obedece a violencia sexual y en cualquiera de sus denominaciones. Recordemos que la figura legal de violencia sexual es bastante amplia e incluye situaciones como la violación directamente u otras situaciones como el estupro, ¿verdad? Entonces, derivado de ese tipo de situaciones que independientemente de lo que sean, siguen siendo violencia sexual. Hay un acceso carnal a nuestras niñas y adolescentes, aunque aparentemente hay un consentimiento, pues estamos hablando muchas veces de una relación de poder que se configura de forma distinta basándonos en la edad del perpetrador muchas veces. Entonces, lo importante acá es considerar de que independientemente de la figura legal, eh, sigue siendo violencia sexual y está afectando a nuestras niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres, por lo cual, pues, independientemente de la edad, cualquier mujer es vulnerable de vivir esas situaciones de violencia. Tenemos también, pues, feminicidios, que bajo nuestra legislación, pues, es el punto más grave de violencia o el grado extremo de violencia en contra de la mujer y que se ve reflejado en la muerte de las mismas. Tenemos que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres por la Paz, ORMUSA, durante 2021 nos dice que se cometieron 132 feminicidios. De estos, 6 de cada 10 casos se cometió en contra del grupo etario entre los 18 y los 30 años y también el grupo etario de los 31 a los 40 años. También 10 de estos feminicidios se cometieron contra niñas y adolescentes entre los 0 a los 17 años. También estas estadísticas nos reflejan que no importando la edad de la mujer, aunque por supuesto, si vemos los datos desagregados, ¿verdad?, por grupos etarios, pues vemos una mayor afectación en los segmentos de 18 a 30 y de 31 a 40. Sin embargo, no se exceptúa el hecho de que niñas y mujeres, niñas, adolescentes y mujeres pueden experimentar o ser víctimas de violencia feminicida. Recordando también que la violencia feminicida no es aquella simplemente que va a conseguir la muerte de la mujer por una situación de algún tipo de agresión, sino los feminicidios, vamos a decirlo así, feminicidios fallidos también son violencia feminicida, ¿verdad? Entonces es importante también tener en mente esa consideración. Violencia psicológica, muchas veces poco reconocida, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia, en la mayor parte del tiempo entendemos que se refiere simplemente a aquellos golpes, ¿verdad? Gritos de pronto, que se pueden llegar a entender como violencia psicológica, pero hay muchas figuras de la violencia
psicológica que no son reconocidas ni en el seno de las relaciones de pareja, ni en la parte familiar, ni en la parte laboral, ni en ningún sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que bajo esa consideración, pues siempre con datos del observatorio de violencia contra las mujeres de Hormosa, pues tenemos que para el año 2021 también se reportaron 1.538 casos de expresiones de violencia contra la mujer, siendo estos casos amparados en la ley bajo el artículo 55. Y pues casi 6 de cada 10 casos también era sufrido por mujeres entre los grupos etarios de 18 a 30 años y de 31 a 40 años. ¿Y qué vamos a entender por expresiones de violencia contra la mujer? Pues vamos a entender, de acuerdo a la misma legislación, que son el hecho de compartir imágenes con contenido de odio, específicamente misoginia, ¿verdad? Odio hacia la mujer por el hecho de ser mujer, exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional, mostrar o compartir pornografía, burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres como forma de expresión de discriminación, expresiones verbales o no verbales con la finalidad de intimidar a la mujer y también obstaculizar la participación. Y cuando hablamos de obstaculizar la participación, nos referimos pues no solo en el ámbito público, es decir, en la parte, por ejemplo, de la política, sino también el hecho de impedir u obstaculizar que las niñas, mujeres, las adolescentes y mujeres puedan, por ejemplo, recibir una educación o recibir atención en salud. También hace parte de esas expresiones de violencia contra la mujer y que, pues como vemos, mucho de esto puede afectar de forma psicológica a las mujeres. También dentro de la violencia económica y patrimonial, dos puntos diferentes, ¿verdad? Dentro de la violencia económica se han reportado también 3.630 solicitudes de cuotas alimenticias que fueron reportadas a la Procuraduría General de la República, siendo 8 de cada 10 casos o 8 de cada 10 de esas solicitudes realizadas por mujeres entre los 18 y los 39 años. En cuanto a la violencia patrimonial, 194 casos reportados para 2021, de los cuales 6 de cada 10 de esos casos reportados fue por mujeres también entre los 18 y los 40 años. Acá pues vemos acá también en la imagen, y esto me parece importante apuntarlo. Si ustedes pues pueden observar por acá, hay una situación de control, y es que la violencia económica, si bien no va a ser únicamente, o más bien, no es únicamente el no recibir una cuota alimenticia, es el hecho de que no se puede garantizar la autonomía económica por parte de las mujeres, lo que conduce a que estén bajo el control o bajo el dominio de sus parejas en muchas ocasiones, por lo cual, pues, no pueden, por ende, alcanzar una total libertad y una total autonomía para la administración de sus propios recursos. Muchas veces también se entiende por violencia económica que se limita únicamente al hecho de que se limite el acceso a un trabajo, por ejemplo, o que se limite el ingreso o la aportación económica, ¿verdad? Con este fin precisamente de control, o que lleva bajo un subtexto esa situación de control. Sin embargo, el hecho de no poder, de que una persona, porque esto es una pregunta frecuente, ¿por qué si la mujer pues gana su propio dinero, tiene sus propios ingresos, por qué aún así se ve inmersa en situaciones de violencia? Y es que no hay una libre administración de esos fondos.
¿verdad? Entonces, esta situación conduce a que las mujeres muchas veces se queden inmersas en estas situaciones de violencia. Si no tengo lo suficiente o si todo lo que yo gano va dirigido a poder comprar los artículos de higiene, la alimentación para pagar cuotas de los hijos, entonces no hay como tal un dinero que la persona pueda o que la mujer pueda administrar para sí misma. ¿Y esto por qué se da? Precisamente porque de pronto no hay una contraparte, es decir, un padre que esté asumiendo la responsabilidad para, pues, brindar al menos la parte económica para sus hijos. Entonces, esto pues con relación a la violencia económica, la violencia patrimonial, por el contrario, pues vamos a entender todas aquellas situaciones en las cuales se puede quemar, dañar la propiedad en común, por común acuerdo, ¿verdad? Compartida con la pareja o directamente artículos personales. Muchas veces, pues en esos casos de violencia también. El romper documentos de identidad, el romper los títulos, ¿verdad? De bachillerato, de universidad, como una forma también de control para prevenir un poco que la mujer pues salga al ámbito público y que pueda conseguir trabajo. Entonces vemos cómo en muchas ocasiones la violencia patrimonial y la económica están relacionadas. El hecho de que pues el agresor rompa los documentos personales y estas situaciones también de romper los títulos, por ejemplo, van a causar que la persona tenga un impedimento para acceder a un trabajo si es que esos documentos y que en la mayoría de casos esos documentos son importantes. Pues con esto, con este pues breve contexto, breve referencia acerca de la situación de las mujeres en, pues, El Salvador, en el contexto salvadoreño. Quiero, pues, también hablar acerca de unos conceptos o enfoques, más bien, que van a ser importantes también para comprender cómo podemos brindar una atención especializada y que no vaya a violentar más a las mujeres. Me parece importante, pues, que podamos entender cuál es la situación que viven las mujeres para entender el por qué. Entonces, ¿por qué debemos brindar más allá de una atención especializada? Porque para empezar es importante que brindemos una atención a las mujeres víctimas o más bien en situación de vulnerabilidad por violencia. Y es que también es importante apuntar que pues derivado de la pandemia por COVID-19 hubo un aumento, si bien pues se ha perfilado que ha existido un deceso frente a otros años, hubo un aumento en los casos de violencia y de agresiones físicas, por ejemplo, que se han reportado y, por ejemplo, también en la búsqueda de atención en salud mental. Este, entonces, y esto pues es eh, bien explicado por esta situación de que la persona que está en esa situación de vulnerabilidad y su agresor están compartiendo o estuvieron compartiendo por mucho tiempo en esa situación de contingencia por COVID-19 el mismo plan, ¿verdad? Entonces, es lógico que a raíz de eso, pues empezara a aumentar estos casos de violencia eh, que en años anteriores pues no habían o no se habían reflejado más bien a nivel de datos. Entonces, entendiendo todo este perfil, como les comentaba, me parece también importante ver qué enfoques van a ser esenciales para poder brindar una atención psicoemocional y psicosocial a mujeres que experimentan violencia. Aquí, pues, eh, tenemos 4 enfoques importantes
específicamente para ver el plano de la atención, tenemos el enfoque psicosocial, el enfoque de género, enfoque de derechos humanos y enfoque de interseccionalidad. Y es que, pues, el género como tal, el género como categoría de análisis de nuestra realidad, es importante. Obviamente nos va a reflejar cómo existen desigualdades y cómo esas desigualdades yacen en el seno de la sociedad en materia de acceso a derechos o de la misma libertad que las mujeres deben experimentar para vivir una vida libre de violencia, ¿verdad? Entonces, pese a que este enfoque va a ser importante para analizar eso específicamente, no es el único enfoque que debe considerarse cuando se evalúa la situación de vulnerabilidad de las mujeres por violencia de género. Entonces, un enfoque biopsicosocial o este modelo psicosocial también nos va a auxiliar para entender esa situación que experimentan las mujeres, pero también es importante evaluar, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de interseccionalidad, el cual vamos a ver pues en este momento. Yo les decía, pues, un modelo biopsicosocial. Ya hemos entendido que la psicología no debe verse solo desde un plano biológico, eh, ni desde un plano simplemente psicológico o bajo esta dualidad, ¿verdad? De mente-cuerpo únicamente, sino que la parte social también va a tener una gran influencia en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con nuestra psique. Entonces, pues, este señor, George L. Angel, hace una propuesta que permite precisamente abandonar ese modelo biomédico que solo consideraba la dicotomía de mente y cuerpo y propone un modelo un tanto más holístico que va a considerar el ambiente social y cómo este va a contribuir también en el bienestar mental de las personas y en el bienestar corporal de las personas. Por ende, pues es importante que hagamos este análisis también. Y es que ya hemos visto, ¿verdad? Que, por supuesto, el componente biológico es importante para las personas y para el estudio de la psicología como tal, pero no es lo único. Tenemos también ese componente de la psique, donde tenemos esa conexión entre lo cognitivo, ¿verdad? Lo cognitivo por acá, la parte que tiene que ver con todos esos procesos psíquicos eh, que están relacionados con la memoria, el pensamiento, la percepción, la sensación, imaginación, lenguaje y una gran cantidad amplia de procesos psicológicos cognitivos, pero no es únicamente en la psique lo que existe. También tenemos un componente o unos procesos psicológicos emocionales donde pues vemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo y cómo esos pueden también afectar la parte de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, cómo pueden alterar nuestra percepción y que se ven expresados en nuestra conducta. Entonces también tenemos que nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestra voluntad va a depender mucho de esa relación entre el plano cognitivo y el emocional y cómo muchas veces la parte emocional va a primar y va a hacer que yo me comporte de una forma específica, pero no tampoco es solo la psique. También es importante ver el plano social, cómo la parte social va a configurar precisamente el que yo tenga unas creencias específicas, unas percepciones específicas, que también pueda alterar mi parte emocional al de pronto escuchar un comentario. Por parte de mis amistades, de mis amigos, perdón, de la comunidad, de mi familia, de quien sea, y cómo eso, pues, va a conducir mi conducta. Entonces,
este aspecto o enfoque biopsicosocial va a ser importante para iniciar también la comprensión de la violencia basada en género. Pero como les expresaba, no es el único. También, pues, como tal, tenemos que ver el enfoque de género. Entonces, yo les decía, el género, este constructo social de género, va a ser una categoría de análisis importante. Entonces, ponernos los lentes de género nos va a permitir tener en cuenta que las relaciones entre los géneros, entre masculino y femenino, son asimétricas y que esa asimetría afecta de manera desigual la vida de las personas. Entonces, que esto se va a ver reflejado en el acceso a garantías, a derechos constitucionales, ¿verdad? Y que esa asimetría va a ser causada por una concepción de poder que se asigna de forma desigual dependiendo del género. Para esto, pues, también vamos a ver por acá, o más bien más adelante vamos a ver específicamente a qué nos referimos con esa situación de género, a esa situación de esa construcción social del género y cómo esta pues se diferencia o se debe diferenciar en el plano de la psicología y en cualquier plano de entendimiento social de esas desigualdades de la palabra género, no como género y sexo no son sinónimos, sino que se deben entender como algo o conceptos totalmente distintos. Otro elemento importante va a ser entonces el enfoque de derechos humanos, cuyo propósito pues es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas del desarrollo y corregir prácticas discriminatorias, el injusto reparto del poder, y aquí tenemos nuevamente esa concepción de poder, ¿verdad? Que va a obstaculizar el progreso en materia de desarrollo. Entonces, va a ser importante también concebirnos desde un enfoque de derechos o concebir la atención que brindamos desde un enfoque de derechos humanos, porque de por sí eh, el acompañamiento a personas o a mujeres que experimentan vulnerabilidad por una situación de violencia es un derecho. El acompañamiento es un derecho, es una garantía procesal que está validada o que está amparada por la ley. Aunque, pues, como vamos a ver más adelante, existen ciertas ambigüedades con respecto a ese proceso de acompañamiento. Sin embargo, como psicólogos y futuros psicólogos, pues tenemos que hacer nuestra parte por garantizar también, y de esto va precisamente también el enfoque de derechos humanos, que como seres humanos no solo somos, no solo pues estamos sujetos a recibir derechos, ¿verdad? Sino a garantizarlos también, ¿verdad? Entonces, como sujetos garantes de derechos, tenemos que velar que el acceso a ese acompañamiento sea de la mejor calidad posible para evitar situaciones que sigan vulnerando la vida de las mujeres. Y finalmente, pues el último enfoque es el enfoque de interseccionalidad, también bastante relacionado con el enfoque de derechos y que va a dimensionar cómo existen múltiples discriminaciones, y pues nos va a ayudar a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades van a influir sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Y es que eso es importante para también el poder garantizar una atención especializada y una atención humana para las mujeres. Eh, no todas las mujeres son iguales. No podemos hablar de las mujeres como un conjunto homogéneo, ¿verdad? No, las mujeres no deben concebirse bajo ese criterio de homogeneidad, sino que cada mujer, pues,
es distinta, sufren la violencia de forma distinta, le afecta esta violencia y por ende el acceso a sus derechos, a la justicia, a la salud de forma distinta. Y vamos a ver pues más adelante cómo podemos garantizar que a través de este enfoque de interseccionalidad, cómo podemos garantizar que se brinde esta atención directa, especializada para cada perfil de mujer, que como tal pues es un derecho. Entonces, veremos también qué factores van a habilitar el continuum de la violencia. Entre esos factores, pues, vamos a tratar de entender que esta es una pregunta común: ¿por qué las mujeres permanecen en relaciones violentas? Muchas veces, pues, desde precisamente este enfoque de interseccionalidad se evalúa cómo las personas, que esto es muy importante, porque el enfoque de interseccionalidad no solo me va a servir para brindar una atención especializada a mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia, sino que también me va a permitir analizar mi propia vida, y en la medida que pues yo puedo analizar mi propia vida, puedo también, y mis creencias, mis constructos sociales, cómo puedo en ese sentido desaprender y reaprender para evitar brindar una atención que sea revictimizante. Entonces, muchas veces, como profesionales de la salud mental y también, ¿verdad? Otros profesionales se preguntan, pero ¿por qué permanecen en situaciones de violencia que nadie las obliga? Entonces, hay muchas teorías que van a explicar desde un enfoque psicologicista, lo cual implica, pues, solo evalúan al individuo, a la mujer como tal, inmersa en esa situación de violencia, y que van a apartar de esta, muchas veces de esa concepción social, ¿verdad? De qué sucede también la parte de la violencia, y que vamos a ver. Esas tres teorías explicativas muy importantes eh, sirven, funcionan bastante para entender la realidad que experimentan las mujeres, pero por supuesto deben ser acompañadas de otros modelos que nos permitan también ver más allá de la mujer. El primero, pues, está la situación del vínculo traumático. Y es que en las situaciones de violencia, para iniciar, no, la violencia que experimentan las mujeres no es a diario, ¿verdad? En- Estamos pensando en este momento en la relación de pareja. El agresor no va a violentar a su víctima o a su par mujer todos los días, sino que va a ser de forma inicialmente escalonada, lo cual significa que usted, ¿verdad? Si tiene una cita el primer día y le dicen de que, pues, mañana le van a golpear, ¿verdad? Usted no vuelve a salir con esa persona. Pero si es de forma escalonada, si primero pues el agresor aleja a la víctima de los núcleos sociales que esa persona comparte con su familia, que es algo muy general, la parte del aislamiento, de sus amistades. Antes, pues, de pronto la mujer se quedaba unos minutos con sus compañeros de trabajo, ahora sale directo para su casa, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues puede hacer enojar a la persona con quien convive o su pareja, ¿verdad? Entonces, es escalonado. No va a ser de, de entrada, ¿verdad? Sino que van a ser primero esas situaciones de celos, de control, de redes sociales, del teléfono. Van a ser también, pues, eh, comentarios sarcásticos, ¿verdad? Comentarios para tratar de extraer información. Después, pues puede venir la parte del aislamiento,
Y que con estas situaciones de culpa, de generar culpa en la persona, de pues es que pasas más tiempo con tu familia, quizás no me querés y demás. Pero entonces, bajo este tipo de situaciones, las mujeres poco a poco se van alejando o también por evitar precisamente vergüenzas, ¿verdad? De ver estas conductas por parte de su pareja en las cuales cela incluso sus relaciones de amistad o su relación con su familia. Entonces, por evitar, se va alejando. Después, pues, poco a poco pueden venir también situaciones como empujones, que muchas veces no son reconocidos como agresión física, sin embargo lo son. Este, el jalón de pelo, el codito, ¿verdad? En la costilla para en situaciones sociales, ¿verdad? El colocar la mano, ¿verdad? En forma de control para callar a la persona de pronto de lo que está hablando, de cómo se siente de pronto. Entonces, todo ese tipo de situaciones eh, van a ser paulatinas, pero también no solo es de forma escalonada, sino que también no, como les comentaba, no va a suceder siempre, por lo cual pues van a haber estos ciclos repetitivos de los cuales nos hablaba Leonor Walker, ¿verdad? Del ciclo de la violencia, en el cual pues primero está la acumulación de la tensión, eh, después, pues viene la agresión, después pues viene esta situación de luna de miel, todo está bien, todo está perfecto, él está arrepentido, esto no va a volver a pasar, este fue una situación que tú misma provocaste y una gran cantidad de situaciones adicionales, ¿verdad? Que van a hacer que el vínculo se vaya construyendo, si bien traumático, pero se vaya construyendo poco a poco y que la mujer vaya comprendiendo, pero es que no es todo el tiempo, no todo el tiempo se comporta así, y que la misma persona vaya justificando. Por supuesto, esos comentarios, no estoy diciendo que pues deban ser correctos o que, pero es realmente la realidad de la persona, la realidad que la persona experimenta en ese momento y que valida. Entonces, como hemos visto anteriormente, y aquí de pronto me parece que debo volver a esta parte de acá, porque también este vínculo traumático nos permite entender esta situación del nivel cognitivo. Estos constantes cambios, ¿verdad? O como decimos popularmente, estira y encoge de una situación pues en la cual primero experimenta la violencia, después no sucede, la persona se arrepiente, va a alimentar una situación en la persona similar a esa situación que vemos en el conductismo de castigo, la de castigo y reforzamiento de conductas. Entonces, la persona en este vínculo traumático lo que va a hacer por evitar ese castigo que viene siendo la violencia, va a empezar a evitar ciertas conductas. Le molesta que me quede, le molesta que platique con mi mamá por teléfono, le molesta que le prepare la comida mal, ¿verdad? O cualquier situación adicional. Entonces, la mujer, por evitar el castigo, por evitar esos escenarios de violencia, de agresiones físicas, de agresiones psicológicas, va a tratar de evitar esas conductas aparentemente malas que permiten que se desarrolle o se desemboque en violencia. Pero en esto va a haber una situación cognitiva, a nivel cognitivo va a haber un cambio también que va a reforzar precisamente este tipo de conductas y que va a permitir que también de forma adaptativa, ¿verdad? Porque a la larga también las mujeres en estos núcleos de violencia pues tratan de adaptarse para evitar que la agresión vaya subiendo más. Otro es pues el síndrome de adaptación paradójica a la violencia de género y que como cuyo nombre lo dice, ¿verdad? Una adaptación paradójica. Paradójicamente, la mujer, a pesar de que está sufriendo situaciones de violencia, va adaptándose
a este tipo de situaciones. ¿Y qué pasa? Aquí volvemos con esas conductas también de aislamiento y cómo pues sucede un reforzamiento que también va a colaborar en esa parte cognitiva y por ende en su parte emocional y conductual. Y es que pues al ver la persona, al verse aparentemente abandonada por sus núcleos sociales, eh, el agresor va a reforzar esa idea. ¿Ya ves? Es que solo yo te quiero, nadie más te va a querer. Ya ves, hasta tu familia te dejó sola, porque nadie te quiere, solo yo. ¿Ah? Entonces, esa idea se va reforzando a nivel cognitivo. Entonces, vemos cómo la violencia no es simplemente algo bajo lo cual pues la mujer puede decir, no, ya me cansé y hasta aquí queda, no voy a permitir ese tipo de situaciones, sino que esa transformación cognitiva que va a sufrir la mujer a partir de ese inicialmente estira y encoge del vínculo traumático, va a hacer que la mujer sienta que es la única forma de vivir bajo esa situación de violencia. Eh, y bajo esta situación de adaptación paradójica a la violencia de género, me parece ideal pues explicarlo bajo esta analogía. Probablemente ya la han escuchado, la analogía de la rana y la olla, que nos dice pues de que si nosotros, ¿verdad? Tiramos a una ranita a un agua hirviendo, ¿verdad? La rana, pues, lo que va a hacer es, va a saltar, ¿verdad? Va a salir inmediatamente. Esto también sucede con esa situación que les explicaba. Si viene la persona y le dice, mira, yo de entrada, ¿verdad? Yo en menos de 2 meses te voy a vulnerar estos y estos derechos. Y no vas a salir, ya no vas a salir con tus amigos, te vas a entregar completamente a mí porque yo soy el amor de tu vida y una gran cantidad de situaciones adicionales. Y no, la violencia no ocurre así. Entonces, si a esa ranita le colocamos la olla con agua tibia, ¿verdad? Con agua del tiempo, y le empezamos a colocar sus palmeritas, su pelotita, su castillo de arena, pues se va a sentir agradable, ¿verdad? Pero si poco a poco, de forma paulatina, empezamos a aumentar el fuego, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Que la rana poco a poco se va adaptando a la temperatura. Se adapta, ¿verdad? Hasta que llega un momento que está cansada, que ve que ya no hay más que hacer y no va a poder salir. ¿Qué pasó? Se ha adaptado a esta situación de violencia y por ende ese cansancio, ese, todas esas situaciones que le van a circundar, que vamos a ver más adelante, van a provocar que la persona se adapte a su situación de violencia. Y esa adaptación va a ser también una situación funcional para la persona, para prevenir de que la violencia vaya creciendo más, pues lo ideal es que me vaya adaptando mejor yo a que esta persona pues me siga golpeando, ¿verdad? Otra situación es, otra teoría explicativa es de este enfoque psicologicista centrado únicamente en la persona que experimenta violencia es la indefensión aprendida. Y pues de esto también esa analogía que tenemos de el grillete y el elefante, ¿verdad? Este, hemos visto a través de ese relato cómo el elefantito, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, de pronto, es cierto, no era lo suficientemente fuerte para romper el grillete y poder escapar. Pero cuando ya es un elefante grande, ¿verdad? Un elefante adulto, un simple tirón de su pata va a hacer que el grillete se rompa. Asimismo sucede con las mujeres. Las mujeres que están experimentando estas situaciones de violencia, pues poco a poco van aprendiendo de que no hay nada que puedan hacer. Ponen la denuncia
Y también, pues, los familiares de esa persona agresora van, le amenazan de que quite la denuncia porque si no les van a quitar a sus hijos. O ven que, pues, por supuesto, ¿verdad? Ella, no tiene trabajo, ¿verdad? Porque su pareja nunca le permitió, porque su deber era cuidar los niños y otras situaciones adicionales, entonces ella no tiene un ingreso como tal y depende completamente de forma económica de la persona. Entonces, si pone la denuncia, esto que va a implicar que se va a quedar sin ese ingreso económico. Entonces, que es preferible dejar de comer y dejar a sus hijos sin comer o recibir maltratos, ¿verdad? Entonces, entienden de que no hay nada por hacer, que simplemente es la situación que les toca vivir. A esto sumémosle, pues, esas mismas situaciones personales, esa experiencia personal que la mujer muchas veces vive, si en su familia de por sí habían situaciones de violencia, eh, tal vez no directa, ¿verdad? Pero la ley, la misma ley considera esta violencia indirecta, es decir, que si bien la persona no vive de forma directa, los golpes no van dirigidos a ella, la violencia psicológica no va dirigida a ella, pero ve, aprende, ¿verdad? De forma vicaria, como pues lo han enseñado también los grandes autores del conductismo y de las teorías del aprendizaje, ve que pues su mamá y su papá pasaban constantemente en peleas, que papá golpeaba, que papá era la disciplina, ¿verdad? Que los golpes estaban a la orden del día, que si algo no se hacía bien, golpe, castigo, ¿verdad? Entonces la persona aprende a normalizar. Esto es así, ¿verdad? Eso sucede de esta forma. Entonces, cuando ella misma se ve inmersa en estas situaciones de violencia, no hay nada más que hacer, ¿verdad? Porque así aparentemente es la vida o así son las relaciones de pareja o es el costo que hay que soportar por vivir en una relación de pareja. Y pues traigo a colación esta frase tan importante de Ignacio Martín Baró, porque me parece esencial para comprender que si bien, como les decía, las teorías psicologicistas van a tener o van a poner a la orden del día elementos importantes para comprender por qué las mujeres se quedan en estas relaciones violentas, no podemos solo basarnos en el plano psíquico, no podemos solo basarnos en la persona que vive y experimenta violencia, sino que también tenemos que ver la parte social. Entonces, nos dice Ignacio Martín Baró, aunque la realidad psicológica solo adquiere concreción en los individuos, es decir, aunque estas situaciones de personalidad, de todo lo que tiene que ver con el plano cognitivo y con el plano emocional, con el plano conductual, solo se ven reflejados en la persona, su origen va a estar en la estructura social. Entonces, por ende es importante entender cómo la estructura social va a permitir que las situaciones de violencia se sigan ocurriendo en la persona y por ende se dé el continuum de la violencia, ¿verdad? No solo para la persona en específico que vive y está experimentando esa situación de vulneración, sino que a todas las demás mujeres a su alrededor, sus hijas posiblemente, otras personas en su comunidad que ven esa misma situación que le está sucediendo a la persona. Entonces, por ende, es importante analizar también cómo existen estos sistemas de dominación que van a perpetuar ese ciclo de violencia.
y que se ven reflejados en un macrosistema. Ya vamos a entender específicamente a qué nos referimos a eso en el plano o bajo este enfoque de género, el exosistema y el microsistema que está más inmediato. El exosistema que va a mediar entre el macrosistema, lo que está más afuera, más externo, y el microsistema de las mujeres que experimentan violencia. En cuanto a la parte de acá de el macrosistema, pues vamos a tener que bajo la socialización que experimentamos mujeres y hombres, vamos adquiriendo o se van adquiriendo eh, estas situaciones de estereotipos, roles, expectativas, normas, modelos que son adecuados para género femenino y género masculino. Porque bajo esta concepción de sistema no es que los hombres no experimenten violencia, sino que la violencia va a ser diferenciada. Las exigencias, las expectativas, los estereotipos, las normas, modelos, roles van a ser diferentes para los hombres. Tenemos acá, por ejemplo, pues esos imaginarios colectivos que tenemos acerca de la imagen de la mujer, eh, los imaginarios también colectivos que tenemos sobre esas expectativas o esos roles, por ejemplo, los roles reproductivos, cómo pues interpretamos que las mujeres tienen que, este, tienen que cumplir bajo ese sistema o cuando pensamos en un sistema, ¿verdad? El sistema nervioso, sistema digestivo, dentro de los sistemas, cada elemento que lo conforma cumple una función. Bajo este sistema, que es el sistema sexo-género, que es, vamos a ver por acá, esta definición de Gail Rubin, una antropóloga, que en su artículo El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, define que un sistema sexo-género es un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad va a transformar la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en los cuales estas necesidades sexuales transformadas son satisfechas. ¿Qué va a significar esto? Pues inicialmente debemos partir del hecho, lo que yo les mencionaba anteriormente, que sexo y género no son un equivalente, no son sinónimos. Cuando nos referimos a sexo, nos vamos a referir a todas aquellas características gonadales, cromosómicas, reproductivas o sexuales, más bien, eh, y también, pues, las que tienen que ver con las hormonas, las características hormonales que van a diferenciar a hombres y mujeres. Pero partiendo de esas características, se asignan ciertos roles. Entonces, si el órgano sexual es una vulva, entonces se van a asignar genéricamente, es decir, bajo esta construcción social, todos aquellos roles que competen a una mujer. Y si el órgano sexual es un pene, entonces se van a asignar todas aquellas características genéricas, roles, ¿tá? Que la sociedad establece para los hombres. Es importante, por supuesto, hacer esa definición de que los sistemas sexogéneros no se hable de un solo sistema sexogénero, sino se hable de los sistemas sexogénero. Los sistemas sexogénero van a ser distintos dependiendo del contexto social específico de cada persona, por lo cual no es lo mismo el sistema sexogénero de El Salvador, por ejemplo, con algún país de Europa, algún país incluso de Sudamérica, ¿verdad? Va a tener ciertas particularidades y aunque se van a compartir ciertas situaciones, pues van a tener o van a estar cargados o habilitados por ese contexto. También es importante comprender que el sistema sexo-género, bajo su categoría digital,
va a entender un sistema que es binario, así como en las computadoras, 1, 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces va a configurar estas situaciones de mujer-hombre y bajo esta categorización también se van a hacer otras categorías binarias, como por ejemplo, si pensamos, ¿verdad? Lo bueno, lo malo. Entonces, bajo ese sistema sexo-género, la mujer o todo lo relacionado a lo femenino es de menor categoría. Por ende, bajo ese binarismo, ¿verdad? Malo, femenino, bueno, masculino. Entonces, eso va a permitir que exista una desigualdad bajo esa concepción, ¿verdad? Y que también, bajo lo que decía acá el Robin, que todo que se transforma en función de esa sexualidad biológica, los productos de la actividad humana. Entonces, ¿qué va a suceder? Que bajo esta situación del género vamos a comprender que existe ropa femenina, trabajos femeninos y trabajos masculinos. Colores masculinos y colores femeninos. Entonces, toda las actividad humana se va a transformar en función de esa situación genérica y se van a asignar roles. Los roles que se asignan a la mujer son los roles reproductivos. Por ende, le va a corresponder el espacio doméstico, en muchas ocasiones el trabajo no remunerado, servicios de cuidados y servicios de personas con discapacidades o de personas que dependientes en diferentes sentidos y esta situación de mediación, subordinación. En contraposición, y por eso este binarismo, en contraposición, al hombre le van a corresponder los roles productivos, el espacio público, el trabajo remunerado, el poder y la responsabilidad, la autoridad y la dominación. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que el trabajo reproductivo, todo lo relacionado con la crianza, con los cuidados de los niños, con el cuidado del hogar, se vean como algo menor, como algo de menor calidad con respecto al rol productivo, ¿verdad? Al proveer. Por eso, en muchas ocasiones nosotros mismos hemos dicho o hemos escuchado que cuando consultan, ¿y mamá qué hace? Nada, ella es ama de casa. Entonces, esa equivalencia aparente entre nada y ama de casa. El trabajo que se hace, aunque no remunerado, es un trabajo importante que ha permitido el desarrollo de las sociedades por siglos y siglos. Entonces, no es nada, es un trabajo importante. Y pues estas concepciones, todas estas concepciones, por supuesto, que se van a atribuir, que pues aquí, ¿verdad? No solo son los roles, pero me quiero centrar específicamente en eso. No solo son los estereotipos, también pasan a ser normas, tal vez no como tal de una legislación, pero en la convención social, en lo convencionalmente aceptado, se sobreentiende de que eso es así. Y van a haber entonces instituciones en el plano del exosistema que se van a encargar también de reproducir esos roles estereotipos y que van a ser los encargados de la vigilancia, de que esos roles se cumplan, de que las situaciones sean así, porque así está aceptado, normalizado y establecido a nivel social. Entonces, esas instituciones como la escuela, los medios de comunicación, la comunidad, la familia, la iglesia, las universidades, los trabajos, se van a encargar en mayor o menor manera de que se cumpla lo que está dispuesto a nivel social. Entonces, todos los, todas eh, estas instancias o estas agentes de socialización
van a construir sus propias normas, ¿verdad? Van a construir sus propias expectativas alrededor de la persona. En familia, pues, qué roles le corresponden a la niña, qué roles le corresponden al niño, qué juegos puede o es permitido o bien visto que juegue la niña, igual el niño, ¿verdad? Entonces, una gran serie de situaciones que estas instituciones se van a encargar de vigilar de que sigan siendo así. Y finalmente, pues esto a qué pasa, a un microsistema, que es todo lo que tiene que ver conmigo, con mis pensamientos, mi sistema de valores, mis propias expectativas, mis sentimientos, mi conducta, mis experiencias personales. Mis construcciones, por ejemplo, mi construcción del amor bajo este modelo romántico, amparado por la parte del macrosistema y reforzado por el exosistema, reforzado por esas instituciones que acabamos de ver, va a fortalecer que yo conciba como mujer que pues el amor es para siempre, que existe una naranja, una media naranja, al parecer no estoy completa, sino que existe una media naranja vagando por el mundo que me va a complementar, de que el amor es para siempre, que este todo lo soporta y una serie de concepciones alrededor del amor que ayudan, que van a contribuir a que las situaciones de violencia se perpetúen y que en muchas ocasiones se ven reflejados en la misma narrativa que tienen las mujeres que experimentan violencia. No es que mi mamá me dijo que era para siempre y debo cumplir, ya debo cumplir a estas expectativas sociales. Es que no, es por mis hijos. Entonces, debo cumplir esas expectativas sociales. Y estas expectativas sociales entonces me someten, no me permiten elegir libremente con respecto a qué es lo que quiero hacer con esa relación. Entonces, vemos acá, y antes de pasar a ya pues lo, lo, lo esencial, lo que nos reúne acá, vemos cómo la parte social también va a ser muy importante para comprender el por qué las mujeres se quedan en estas situaciones de violencia. Si nosotros seguimos configurando, y de esto pues me quiero apoyar con esta teoría, el triángulo de la violencia, que fue un recurso acuñado por este sociólogo noruego, Johan Galtung, permite entender las dimensiones de la violencia visible e invisible, que es lo que yo les describí anteriormente. Y acá, pues, tenemos de que existen tres tipos de violencia. La violencia directa, que es generalmente la que nosotros vemos porque es un comportamiento. Ah, bueno, es que le pegó, le gritó, la empujó. ¿Y por qué no se va de esa relación? ¿Qué está sucediendo? También ahí hay una violencia estructural, la negación de necesidades, ya vamos a ver de qué va, y una violencia cultural, que vendrían haciendo toda esa construcción de normas, expectativas, mandatos, incluso que se construyen en función del género. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, la violencia visible, si lo queremos ver representado en el iceberg, ¿verdad? La violencia visible pues, va a ser lo más inmediato, lo que tenemos o lo que se puede percibir, ¿verdad? Eh, cuando vemos un iceberg, pero detrás o debajo del mar, ¿verdad? Hay todo un bloque de hielo también, que eso vendría a ser la violencia invisible. La violencia visible, aquella directa, la que podemos percibir, la que reconocemos, la violencia estructural y la cultural, vendría a ser la violencia invisible. Entonces, ¿qué sucede con esta situación de también atender la violencia de género en todos sus ámbitos, no solo en la parte psicológica? Si yo quiero atender únicamente las situaciones derivadas de la violencia, como puede ser una ansiedad, un estrés postraumático, una depresión derivada de las situaciones de violencia, es como que yo quiera atender nada más, como que yo quiera nada más acá cerrar esta parte de acá de la cárcava.
Le pongo cemento, le pongo cualquier cosa, grava, lo que sea, y tapo. Soluciono, sí, pero no resuelvo el problema que está más abajo, acá. La filtración de agua que viene del subsuelo y que está generando que no solo sea una cárcava, sino que esa cárcava posiblemente se vaya ampliando y se siga filtrando más agua a la parte más exterior. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta cárcava sería la violencia directa, la que persigo. Cuando estoy en la calle, veo la cárcava, veo que está ahí, veo que debe solucionarse. Pero si no exploro lo que hay más abajo, no voy a ver que hay una violencia estructural, que las estructuras acá de pronto están fallando, permitiendo el filtraje del agua. Y que no voy a ver también que existe una violencia cultural, aquí reflejado de pronto en el agua que está en el subsuelo y que se está filtrando, ¿verdad? Entonces, algo que está fluyendo ahí y que está pasando poco a poco. Entonces, bajo la violencia de género, ¿cómo se ve eso? Y la violencia contra las mujeres, en la parte cultural, pues tenemos el sistema sexogénero con todo lo que tiene que ver con los roles, estereotipos, mandatos, expectativas, normas construidas en función del género asignado al momento del nacimiento. Pero también tenemos otras situaciones que van a avalar otras formas de violencia, como la cultura de la violación, por ejemplo. ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Y la mamá dónde estaba? Y ese tipo de situaciones. ¿Y por qué vestía así? ¿Y por qué andaba a esas horas? ¿Verdad? Por esta creencia entonces de que la mujer corresponde al ámbito privado, la mujer se debe quedar en casa, ¿verdad? Este, y también situaciones como los micromachismos o microviolencias, esas situaciones casi imperceptibles, pero que se exhiben en el plano de la pareja y que muchas veces son indicadores de que algo no está funcionando adecuadamente y que deben sentar esa alarma. La violencia estructural, que se ve, como veíamos, reflejada en situaciones de negación de necesidades. Entonces, toda esa construcción cultural se va a filtrar en los imaginarios colectivos. Y eso es peligroso. Es peligroso porque si estamos brindando una atención basada en esos estereotipos que nosotros mismos tenemos con respecto a la violencia, no vamos a brindar una atención adecuada, sino que vamos a brindar una atención basada en prejuicios, basada en desigualdad. Vamos a discriminar. Nuestras acciones mismas van a ser discriminatorias para las personas que experimentan violencia. Entonces, si bien nosotros no estaremos cometiendo como tal el hecho de violencia, como la agresión física, psicológica, sexual o feminicida en contra de las mujeres que experimentan violencia, estaremos revictimizando. Y eso es básicamente lo mismo que violentar, que pues colocarnos más bien del lugar de la persona agresora, ¿verdad? Pero ¿y usted qué le hizo? ¿Y usted? ¿Y por qué no bañó a los niños? ¿Por qué los tenía chuquitos? ¿Por qué se queda en esa relación? Ese tipo de situaciones son basadas en prejuicios alrededor de la violencia o alrededor específicamente de los roles atribuidos a mujeres y a hombres. ¿Ya? Este, situaciones también como los mismos mitos del amor romántico que yo les describí anteriormente, el hecho de que no, pues, pero usted confía que con su amor lo va a cambiar, ¿ya? Esperemos que mañana él ya no esté así, ya no esté molesto. No, pero de todas maneras, dicen algunos prestadores de servicios, de todas maneras, van a volver. Entonces, ¿para qué vamos a intervenir? Atención basada en prejuicios. Y estos prejuicios vienen derivados de esa violencia cultural, de esas normas culturales que hemos aprendido y que avalamos y que normalizamos. Y que, por ende, van a permear la forma en que brindamos el servicio. Por eso, pues es importante ver algunas consideraciones para una atención psicoemocional libre de violencia. Como les digo, más allá de ofrecer técnicas, de ofrecer un modelo, un protocolo,
de atención a la violencia o de atención a las mujeres que sufren violencia, me es importante ver qué podemos hacer en nosotros mismos también de forma reflexiva para evitar que mi intervención, lejos de causar un beneficio, cause un daño más profundo para las mujeres que experimentan violencia. Entonces, inicialmente recojo esta definición de acompañamiento psicoemocional que me pareció bastante importante por considerar estos aspectos. Nos dice López Casá que el acompañamiento psicoemocional o el acompañamiento emocional simplemente supone situarse en un espacio que favorezca la escucha activa y empática, expresar el malestar provocado por las emociones negativas, sostener y calmar dichas emociones, expresar y validar las emociones del otro y ofrecer respuestas basadas en información para que comprendan el malestar que sienten. Eso es importante. Cada uno de sus aspectos es importante para poder brindar una atención que no vaya a violentar aún más a las personas que de por sí ya están enfrentando ese tipo de situaciones. Y por eso me parece importante tomar a bien lo que también la ley nos mandata. Nos dice que las responsabilidades del sistema de salud pública y del Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social es de incorporar las medidas necesarias para el seguimiento y evaluación del impacto de la salud de las mujeres afectadas por la violencia, dando especial atención a la salud mental y emocional. Aquí establece de que parte de las obligaciones, o más bien la obligación de los psicólogos y las psicólogas prestadores de salud mental es precisamente el seguimiento y evaluación del impacto de la salud mental y emocional de las mujeres. También nos dice en ese mismo artículo 23, que habla de esas responsabilidades, en el literal de que los prestadores, el personal de salud, debe garantizar la no discriminación de las mujeres en cuanto al acceso a los servicios de salud, asimismo que el personal de salud no ejerza ningún tipo de violencia a las usuarias de los servicios sin que anteponga sus creencias ni prejuicios durante la prestación de los mismos. Entonces, esas situaciones ay, de todas maneras va a volver con él, ya es un enojo que tuvieron ahorita, no deben darse, porque estoy prestando una atención desde mis prejuicios, desde mis creencias. Y sí es posible, y sí es razonable, es cierto, que cuando se presta atención a mujeres que experimentan estas situaciones de vulneración, la constante repetición de los casos puede llegar a ser de que yo compare un caso con otros casos y que lo categorice bajo la misma caja. Y que yo diga, bueno, sí, el anterior regresó, esta persona también va a regresar con el fulano, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me voy a gastar en prestar atención especializada? Eso no puede suceder y por eso, pues, el síndrome de burnout se debe también atender para evitar este tipo de situaciones que causen o que limiten el que yo brinde una atención que no vaya a ser beneficiosa. Y por eso también tomo el código de ética de la profesión en psicología. Recordemos que como prestadores de salud mental, de servicios de salud mental, tenemos estos principios que están amparados en el Código de Ética, respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, interculturalidad, que se puede traducir también en esa situación de interseccionalidad, el respeto al hecho de que cada persona tiene ciertos componentes específicos que le identifican. La beneficencia y no maleficencia. Importante. Que mi servicio ayude, no destruya. Y la responsabilidad profesional, que dentro de la responsabilidad profesional también está la de formación y
por supuesto, si yo voy a hacer daño, ¿verdad? Si mis creencias están tan arraigadas que no puedo prestar un servicio de salud mental adecuado para la persona que está consultando, entonces puede referir para evitar causar más daño. Entonces, pues tenemos acá algunos puntos que yo recojo de diversos documentos acerca de la atención para brindar una atención libre de violencia. Uno es que el proceso de atención debe centrarse en las necesidades de las mujeres. Punto. Pues en muchas ocasiones eh, existe pues esa tendencia, como ya lo hemos manifestado antes, de, bueno, pero usted por qué sigue ahí y por qué no se va. Las mujeres, cada mujer tiene necesidades específicas y es importante evaluarlas, evaluar el tipo de violencia que las mujeres experimentan en muchas ocasiones y por eso acá la psicoeducación va a ser muy importante y la educación social porque pues la persona no está consciente del tipo de violencia que experimenta. Entonces puede ser que la mujer esté experimentando violencia económica y no se esté dando cuenta, por lo cual es importante ayudar a la persona a esa situación de conciencia en la cual pues ellas comprendan qué otro tipo de vulneraciones están de las cuales están siendo víctimas y que les impide el libre goce de de su libertad, de una vida libre de violencia, ¿verdad? Escuchar activamente a la mujer poniendo atención a los gestos y el lenguaje no verbal, brindar un trato digno, respetuoso, sensible y empático, sin evitar estas situaciones también de furor curandis, de esto se va a solucionar, no se preocupe, que lejos de causar en la persona bienestar, lo que causan es sensación de culpabilidad. O sea, hay otras personas pasando lo peor. Mire, pues menos mal no las mató. O sea, situaciones que minimizan los hechos de violencia que las mujeres experimentan y que no deberían ser, que no deberían existir en nuestro lenguaje o en nuestra narrativa al brindar una atención personalizada. Entonces, y que son acusativas y que, como les menciono, causan culpa a la mujer, pues encima es cierto, a otra persona, pues la asesinaron y yo debería agradecer que estoy viva, ¿verdad? Entonces, minimizan las situaciones que están experimentando y pueden incluso hacer que la persona, por ende, vuelva o retorne a esa vinculación violenta. Considerar las diferencias. Yo les decía, cada mujer es diferente, cada caso requiere una intervención determinada. ¿Qué pasa muchas veces? Que pues desafortunadamente creemos, y aquí por eso es importante el enfoque de interseccionalidad y el enfoque de derechos humanos, concebirme desde mi privilegio y es que ese privilegio nuble, por ende, mi empatía y me impida ver que la mujer que está de pronto siendo víctima de violencia, de pronto por todo su ciclo vital o durante su ciclo vital se le impidió, por ejemplo, el acceso a la educación y por ende sea una persona analfabeta. Y lo que yo quiero hacer es medir a través de un instrumento, un cuestionario y le pido que me lo complete. Entonces, ese tipo de situaciones no pueden suceder. Mi atención se debe adaptar a las necesidades de la persona y no al revés. Entonces, por eso y aquí pues recojo algo que siempre nos decía la doctora Helga Romero, que en paz descanse. Mi atención debe ser a la persona, no al diagnóstico. Entonces, si mi atención es hacia la persona, yo voy a recoger toda la información de esa persona que va a ser necesaria para brindar una atención y una intervención que sea adecuada a dicha situación que está experimentando
Eso tiene que ver con los tipos de violencia que la persona experimenta, tiene que ver con su grado de escolaridad, tiene que ver con otras situaciones de identidad que pueda tener la persona, como que se identifica como una persona indígena, por ejemplo, afrodescendiente, y una gran cantidad de situaciones que pueden identificar a esa mujer y hacerla de forma particular, ¿verdad? Que muchas veces no concebimos precisamente porque estamos desde una posición de privilegio, ¿verdad? La violencia que experimentan, por ejemplo, las mujeres con discapacidad no es la misma que experimentan las mujeres que no tienen una discapacidad, ¿verdad? El acceso a la misma, el acceso a la justicia no va a ser lo mismo, por ejemplo. Tenemos muchas instituciones que desafortunadamente, por ejemplo, no cuentan con personas intérpretes de lengua de señas, entonces no pueden tomar las denuncias. Por ejemplo, nosotros mismos, no todas las personas que nos dedicamos a la parte de psicología, tenemos o aprendemos la lengua de señas para poder brindar un servicio o una atención especializada. Entonces, son situaciones que debemos considerar a la hora de brindar atención. Validar emociones, muy importante, mostrar una actitud comprensiva y solidaria, expresar la comprensión que tenemos por la magnitud y trascendencia del daño sufrido por la mujer, si bien pues tenemos ese concepto de que empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero eso pues es una situación muy ambigua. eh, Más allá de entender la situación del otro, lo que necesitamos es comprender la magnitud del daño que ha sufrido. Es posible que no lo hayamos sufrido nosotros en carne propia, pero al menos brindar esa comprensión alivia en la persona toda esa gran cantidad de emociones negativas que están cargando, no solo a raíz de ese choque, de esa disonancia cognitiva que ha surgido, que la persona que dijo amarla, que dijo que la iba a cuidar y la iba a respetar, es quien la está violentando. Entonces, ahí hay un choque, una disonancia cognitiva entre lo que yo creía, mis expectativas de la relación y la realidad. Y ese choque es muy fuerte para las personas. Pero más allá de ese choque, el hecho de que del mismo ser reconocidas como víctimas de violencia, a muchas mujeres les causa vergüenza. Y si hablamos de personas, pues, por ejemplo, que pues tienen algún grado académico un tanto superior, les causa más vergüenza aún, ¿verdad? Porque comprendemos o a nivel social decimos, "Ah, ¿y eso qué es licenciada? ¿Y eso qué es de tal profesión?", ¿verdad? Entonces, causamos, la misma sociedad causa que esas personas se sientan invalidadas en sus emociones y por ende necesitamos garantizar que la persona comprenda que nosotros estamos ahí para ser su apoyo. No ser inquisitiva, establecer la relación con la mujer que enfrenta a la violencia basada en género dentro de los límites que la persona permita. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué le hizo? ¿Y usted qué hizo? Ese tipo de preguntas no generan confianza por parte de la persona. Algunas técnicas que yo les mencionaba, pues si bien no puedo ofrecer un protocolo o un modelo, pueden también revisar el paquete de servicios esenciales que la iniciativa Spotlight ha desarrollado con respecto precisamente a la atención a mujeres eh, víctimas o en situación de vulnerabilidad por violencia basada en género. Pero algunas técnicas que podemos considerar la psicoeducación, como yo lo mencionaba, muchas mujeres que están inmersas en ciclos de violencia son incapaces de reconocer, están inmersas, están en ese núcleo de violencia, no pueden ver de la misma manera que nosotros vemos
y reconocemos los tipos de violencia que están experimentando. Entonces, o por la misma situación de su experiencia personal, ha normalizado esos tipos de violencia, ¿verdad? Es que lo mismo pasaba con mi mamá, lo mismo le pasó a mi hermana, entonces, ¿qué diferente puede ser para mí? Facilitar técnicas que permitan a la mujer en situación de vulnerabilidad experimentar sus emociones sin vergüenza, ¿verdad? Eso es un elemento muy importante. La vergüenza hace muchas veces que la persona pues suspenda eh, la atención. Facilitar técnicas de afrontamiento del miedo. Las mujeres que son víctimas de violencia experimentan mucho miedo y es comprensible. Han vivido situaciones de maltrato físico, amenazas constantes, tienen miedo de que sus hijos les sean extraídos, ¿verdad? De que pueda suceder algo para sí mismas o para sus hijos o para sus familiares, porque ese es, por así decirlo, el modus operandi de las personas maltratadoras. Facilitar técnicas de manejo del estrés también, importante, en muchas ocasiones derivado de estos ciclos de violencia constante que experimentan muchas veces por años y años, las mujeres desarrollan estrés postraumático, ¿verdad? Entonces, derivado del estrés postraumático, tienen flashbacks, ¿verdad? Relacionados con la violencia, les es difícil poder integrarse de forma social, no solo por el estrés, sino también por la vergüenza, ¿verdad? Por ese estigma social que existe con respecto a las mujeres maltratadas. Muchas mujeres maltratadas no denuncian por esa situación de verse vulnerable, ¿verdad? De exhibirse frente a su comunidad, especialmente en comunidades pequeñas, ¿verdad? Por evitar ese estigma social, que ese hecho mismo, y me disculpo, no es la narrativa adecuada decir mujer maltratada porque no es lo que define a la mujer. Estamos limitando el desarrollo de la mujer, sino que es una situación específica de vulnerabilidad por causa de violencia, que por supuesto pueden superar. Al ser una situación se puede superar. Es importante recordar que el centro debe ser, o más bien nuestra atención debe poner al centro a la persona que vive esa situación de vulnerabilidad por violencia, ¿verdad? Entonces, eso implica que, por ende, más allá de lo que yo creo, más allá de lo que yo siento, mi centro de atención debe ser la persona. Algunos aspectos adicionales, pues la persona en situación de vulnerabilidad por violencia es el centro de nuestra atención, como ya lo he dicho anteriormente. Proporcionar una atención diferenciada de acuerdo al perfil de la persona. Importante considerar todas las posibles intersecciones que esta persona puede tener y brindar una atención que sea adecuada a dichas intersecciones. Lo que yo les mencionaba, el derecho, el acompañamiento es un derecho, es una garantía procesal que está descrita en la ley. La atención debe ser libre de prejuicios para evitar la revictimización de la persona que atraviesa el proceso. Mis prejuicios, y por eso es importante, más allá de una atención especializada, de que yo pueda formarme en brindar una atención a mujeres, lo importante es que el género me cale, es decir, que este entendimiento de el género como una categoría de análisis me permite también analizar mi realidad y me permite analizar qué prejuicios, qué estereotipos yo ando cargando que pueden dificultar o que pueden minar esa relación que yo puedo establecer con la persona que experimenta violencia. Respetar su autonomía. En muchas ocasiones recibo consultas como, ¿y qué puedo hacer para que la persona lo deje? Nada, porque nosotros como prestadores de un servicio tenemos que respetar la autonomía de la persona. Tenemos que proporcionar, por supuesto, toda la información que esté a nuestro alcance y acercarla a la persona que experimenta violencia, sí,
pero la persona desde su autonomía, desde su libertad, porque es lo que estamos tratando de promover, desde su autonomía debe tomar la decisión que en ese momento le parezca más conveniente. Una decisión que debe ser informada, ¿verdad? Por ende, debo proporcionar toda la información que está a mi alcance. Referir el caso si nos toca de forma personal. Si esa situación toca esas fibras en mí, por supuesto, debo entender de que soy una persona. Antes que un profesional en salud, soy una persona y que los casos que yo veo me pueden tocar de forma personal a mí, ya sea por una experiencia o simplemente por la gravedad de los hechos. Eh, entonces, si mi atención, lejos de causar un beneficio, va a causar un daño, mejor refiero. Hacer constantes ejercicios para desconstruirnos de esos aprendizajes que pueden ser revictimizantes para las mujeres. Entonces, es muy importante que una vez, es decir, cuando uno pues empieza ese estudio para entender el género y cómo ese se relaciona también con la salud mental, pues no está hecho, no está terminado. Hay que tener un constante estudio al respecto para evitar caer en ese tipo de situaciones. Acá pues les facilito algunas referencias. Por supuesto, si gustan pueden escribir a mi correo o visitarme en Cátedra de Género. Yo con gusto les puedo facilitar esta presentación y pues les agradezco por su atención. Siempre como Cátedra de Género estamos abiertos y disponibles para poder platicar, dar información adicional que les pueda servir para su desempeño y la atención que van a brindar a personas que experimentan violencia. Les agradezco demasiado y pues nada, muchas gracias nuevamente. Universidad Tecnológica de El Salvador. Construyamos tu mejor versión.